Muy buenas noches, ¿cómo están? Se preguntarán cuál es el contenido de Sir Heinrich de Viera, el diario Un espíritu elemental. Cuando se habla de descripción de problema, no hace alusión a plasmar en una hoja de papel lo que se piensa de una realidad. Claro que no, cometería un grave error, porque ya vendría siendo una manera de confabular. Y es que yo no puedo darle a mi propuesta de investigación o a mi obra una manera de pensar particular, porque ya rompería con toda la objetividad. Y lo que se espera de un trabajo científico y a la vez se me fue la paloma. Bueno, científico es que sea objetivo. ¿Cuál es la técnica que aplico? Ya han sido varias veces que he mencionado esta parte, sin embargo lo voy a resaltar otra vez porque de todas maneras pues son ediciones que son simultáneas y a la vez valdría la pena como que establecer coherencias entre ellas partiendo de una hilaridad. Aplico las habilidades del pensamiento: observación, análisis, predicción e inferencia, estudiando las variables presentes en psicología clínica: sensopercepción, pensamiento y lenguaje, motivación y emoción, porte, actitud y memoria. Recurro a las famosas técnicas de grupo. Entre eso está el grupo operativo. Yo más que todo vendría siendo un observador al interior de los grupos al momento de intercambiar información. Estamos el famoso grupo operativo que se compone de una tarea, de una pretarea. O sea, es decir, uno no puede salir a la calle diciendo, no, yo voy a hacer un grupo operativo sobre tal cosa, no. Sino que dejar de que el mismo individuo hable. Incluso que sea el mismo profesional de la ciencia de la salud que se encargue de exponer lo que piensa, pero no saben de que en realidad está tratando con otro profesional y que lo está analizando con ojo clínico. El estudiante o el aprendiz siempre supera al maestro. Me he encontrado casos con que uno se topa con profesionales que manejan a la perfección los términos psiquiátricos, pero no se dan cuenta de que en realidad los términos psiquiátricos son aplicados por la misma gente. Es decir, mientras que uno se quema la pestaña leyendo el DSM-5, aprendiéndose de memoria, esperando a que el profesor de psicopatología le ponga a uno un 5 o le ponga a uno un 4 o 5, la gente ya sabe cómo aplicar estos términos y entonces buscan al más novato para perjudicarlo. Las entrevistas. Una conversación es una entrevista. Nos hemos dado cuenta de que, no obstante cuál sea la conversación, es una forma de entrevista. Una entrevista semiestructurada, porque de una idea surgen muchas ramificaciones.
Es decir, en todas partes podemos notar la presencia de la mayéutica. Por lo tanto, la conversación se convierte en un modo de asociación libre, que fue un método aplicado por Sigmund Freud en contraposición a lo que decía su maestro Jean Charcot, el francés Jean Charcot, acerca de la hipnosis. Aunque hay muchas técnicas de hipnosis, en este momento están en la escala de superar la objetividad. Dentro de las técnicas de entrevista tenemos la terapia centrada en el cliente propuesta por Carl Rogers, la transferencia y contratransferencia que lo da a conocer Freud, las leyes de la Gestalt y el interrogatorio policial. Voy a hacer una clara definición de cada uno de estos métodos en aplicación. Es decir, a uno como observador le ven la cara de pendejo, o así mucha gente cree, cuando uno mira al emisor. No se es receptivo, se es analítico, porque se está mirando todo. La forma como habla, la forma como transmite sus ideas, todo. Mejor dicho, es como que poner en práctica las lecturas de Taborda de psicopatología, que es la obra maestra para el psicólogo clínico. Uno acentúa cuando alguien habla. Es una de las características de la terapia centrada en el cliente. Uno repite cuando el sujeto dice las cosas, y a la vez también uno lo mira a él no con respeto, sino con una supuesta empatía para sacarle información, evitando de que a uno le vean la cara de sanitario. La transferencia y contratransferencia, esta sí es más violenta, por decirlo así. La transferencia y contratransferencia, hay cualquier tipo de descripciones, pero la que más se adecua a ella es el famoso diálogo que se ve en El abogado del diablo, en la película protagonizada por Keanu Reeves y Al Pacino, donde te ponen las pruebas en la frente y te comienzan a justificar cada una de estas causales, partiendo de argumentos anteriores o de antecedentes teóricos. Esa es la transferencia y contratransferencia. Que te dicen todo, más que todo se ve en la política. Yo me acuerdo cuando estaba niño y yo me ponía a escuchar, y yo escuchaba a mi abuelo hablando política. Y él era reacio ante la participación de los demás. Claro, un niño de 3 años escuchando hablar de política a los adultos, que joda, ¿no? Pero sí, ahí fue donde yo comencé a afinar la observación. Tenemos otra técnica de entrevista, la terapia Gestalt. La terapia Gestalt es de mucho cuidado. Hay que ser muy, pero muy buen observador. Hay que ser muy, pero muy buen oyente. ¿Por qué? Porque hay que verificar si al transcurso del discurso del sujeto las ideas son coherentes. Y entonces la Gestalt propone los siguientes elementos: continuidad, similitud, cierre, proximidad. No es raro ver que alguien al momento de hablar se como que se trabe.
Se le va la paloma, como dice uno vulgarmente. La similitud, muchas veces, y esto es casi como aplicar una prueba psicodiagnóstica, porque ellas siempre tienden a decir por medio de los ítems el mismo sentido de la palabra, pero con diferente, el mismo sentido de la pregunta, pero con diferentes palabras. Y entonces cuando uno comienza a verificar si las ideas que da a conocer el sujeto son contradictorias o si son exactas. Claro está, hay que tener ojo clínico para todas cuatro. Y la última, el interrogatorio policial. Aquí es donde en realidad el sujeto se atribuye misticismo y procede mediante el juicio carente de valor y mete presión. Mejor dicho, hay que tener a la muerte como llavería. Hay que decirle: muerte, quédate detrás mío, porque yo no le temo al sujeto que tengo enfrente, ni tampoco te temo a ti. Y yo siempre te espero con los brazos cruzados. Así que no me infrinjan miedo, porque no lo voy a tener. Lo que se conoce en la teoría de Skinner como los programas de intervalo. Programas de intervalo fijo, programas de razón fija y programas de intervalo variable. Hay que contar entonces la frecuencia por la cual se ejecuta la presión y cuando llega el momento en que el sujeto cede, y es cuando se rinde ante su propia amenaza ya impuesta. Es muy interesante el trabajo que se hace en psicología organizacional, por ejemplo. Está colocándose máscaras. Pero uno, más que todo, tiende a aplicar la clínica con la gente. Por eso es que, en realidad, gracias a Dios, todos somos diferentes. Todos sabemos pensar, todos sabemos hablar y todos sabemos tolerar. Bendiciones.